que hay temas que están flotando porque en tu niñez te marcaron mucho, ¿no? Y los recuerdos de la guerra que a un niño de 5 años lo impresionan, están allí, ¿no? El dirigible sobre la bahía, los gritos cuando pasó un avioncito muy bajito mientras estábamos viendo una comedia en el colegio de la Presentación, las reuniones alrededor de la radio, cuando se oían las noticias de la guerra, no, todas esas cosas quedaron allí. Y como además coincidió con el tiempo, con esa dama un poco vanguardista que se bañaba y se asoleaba cuando nadie hacía eso, cuando el sentido de la belleza era que la mujer debía ser alabastrina, debía ser blanca, lechosa, ¿no? Y esta, sin embargo, transgredía eso y por lo tanto la gente lo señalaba y la silbaba. Esas dos cosas coincidieron y en un momento dado decidí que yo quería escribir eso. De hecho, hubo antecedentes. Yo escribí y salió publicada en Marihuana Paragueri, mi primer libro, una historia que se llama En la guerra no hay manzanas, que ya era una evocación de esa niñez. Y después escribí un capítulo suelto que se llamaba La apoteosis de Maripos Pan, y ahí ya salía Débora, ¿no? O sea que di pasos, y ya al final hablaba mucho de que iba a ser esa novela, sin embargo no me concretaba. Me llamaba la atención de esa señora que finalmente fue Débora, su capacidad de transgredir unas reglas sociales en una sociedad mojigata, eso internamente en el subconsciente te llamaba la atención. Yo creo que la principal motivación era la guerra. Lo otro era, necesitaba un hilo conductor, ¿no? Contar algo. Y no sé si también el niño que se quiere inventar una guerra, porque Débora Corel sí existió en realidad ella como espía, o es simplemente que ese muchacho, Benjamín Avilés, ¿no? Que está viviendo la guerra en sus 12 años o 14 años, el dictor le puede poner la edad que quiera, ¿no? Está realmente en que él necesita una espía dentro de sus pupilas porque él necesita, ¿no? Vivir la guerra, Es ¿no? una invención, ¿no? Es una invención también, podría ser. Puedes interpretar la novela si quieres, así también, ¿no? Débora Cruel es un personaje que está ausente, pero es un personaje importante en la novela. Es la que desarrolla todo el proceso de la novela. Yo creo que todo el tiempo se está hablando de ella. Sí, La que menos habla, si es que acaso alcanza a hablar alguna vez, es ella. aparece por ahí. Creo que escribe una carta, Sí, hasta allí. hasta ahí nomás. Sí, ¿no? Entonces, todo lo demás es la referencia sobre ella. La novela tiene como dos planos, dos voces, dos narradores. Sí. Uno que es Germán Avilés, que hemos dicho que Benjamín Benjamín Avilés. Avilés, que es el personaje enamorado de ella, el Claro, niño, el niño. y entonces en torno a sus familiares, amigos y todo, va armando un mundo Ya. sobre ella. Y la otra voz no es la otra, sí es Epiayú. Gunther Epiayú, el periodista. El periodista. ¿Qué importancia tiene que hayan esas dos voces? Que además son dos voces con 30 años de diferencia, ¿no? Además de eso, ¿no? ¿No? Sí. Entonces, digamos, el mito del amor imposible, de la mujer inasible, que se te escapa realmente, que nunca puedes comprender exactamente eso que estás buscando, puede ser una interpretación. Sí, claro. Da Sería para la que yo trataba de formular. Tú sabes que el autor muchas veces se formula preguntas o
o no alcanza a formularse preguntas que los críticos o el lector se las hacen, Sí, señor. y que uno posiblemente las tenía ya dentro, pero no supo que las estaba formulando, ¿no? Señor, así es la vida. Es posible, Es posible, sí. ¿no? Entonces, me imagino ahora conversando contigo que se dio eso. La verdad es que en el proceso de mi búsqueda para el entorno, para el marco de la historia, tuve esa serie de fracasos y posiblemente entonces no hice de ello no una falla, sino que hice de ello un calificativo, ¿no? Y que Ahí además está. te salió muy bien, ¿no? Yo creo que sí. 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 Todos queremos ganarnos un concurso de novela, ¿no? Sí. Y ahora los periodistas escriben novelas. Sí, sí, sí. ¿No? Antes no. No, Sí, bueno, entonces se ha dado algo de eso. pero es ¿Qué una... quería Gunther? Era una motivación más trascendente que la búsqueda de la fama y el dinero. Habría que hacer esa- Habría que hacerse la pregunta, ¿no? sí, porque él se entrega científicamente a buscar una serie de papeles. sí. Sí, Era un hombre disciplinado y metódico. Su sangre alemana le sale ahí, sí, eso es cierto. ¿no? Pero a Gunther le pasa lo mismo que a Benjamín. Benjamín desde el punto de vista afectivo, él desde el punto de vista científico. Ambos Sí. fracasan. Ambos Ambos fracasan. fracasan. Todos los intentos que tiene Gunther de encontrar y de descubrir a esa mujer fracasan, ¿no? Y el caso se le daña, dice que no funciona, en fin, un poco de búsqueda. Todas esas fracasan, ¿no? Sí, es un poco, la novela tiene, ese plan fue meditado por mí, sí, ¿no? No sé si era porque en la vida real también a mí me pasaba cosas parecidas, es posible, en este instante no tengo la visión de los años 80 de mi trabajo periodístico. En realidad yo no hacía trabajo periodístico, hice algunos reportajes y hacía columnas periodísticas, pero es posible que sí, hubo un poco en la búsqueda esa de cómo eran los alemanes en el Barranquilla de esa época que me tocó buscar bastante, me hallaba con eso. La señora que citaba alemana para que me dijera algo, resultaba que no iba a la cita o se me escondía, o el periódico que yo buscaba en Barranquilla generalmente no se encontraba, etc. Bueno, dicen que toda mi novelística son de antihéroes, así que te tienes que leer las otras. Tengo que leer las otras. Y No, entonces, entonces, si entendemos como el sí. antihéroe, el hombre que no triunfa en esta No sociedad. triunfa, sí. Yo creo que casi nadie triunfa en todos mis personajes. Y no es que sea una autobiografía, por No, y supuesto que no, fuera aunque lo fuera, ¿no es cierto? Pero sí, yo creo que aquí es muy difícil de realización, digamos, hagamos una comparación odiosa, aunque quién sabe, en Europa me imagino yo que una persona que estudia, que hace no sé qué, va ascendiendo dentro de en la vida, pues se le va dando como unas cosas de un mejor estar cada vez, ¿no? Un progreso normal, eso se supone que es normal. Aquí la vida es una aventura todo el tiempo, ¿no? Tú puedes pasar, ¿no?, de un momento de alborozo, de plenitud económica, social, lo que tú quieras, absolutamente a caer en un abismo económico, de fracaso, de perdición. Te tropezaste, te atropellaron, etc., ¿no? Eso se da todo el tiempo. Sí. Es posible que entonces no sea la biografía tuya, pero que sea la biografía de una sociedad. Uno generalmente escribe sobre unas cosas individuales, ahora que eso después se pueda interpretar como algo que se da en toda una sociedad, bueno, eso ya corresponde al lector, a la lectura que le haga, bajo el lente sociológico, filosófico, o político, qué sé yo, ¿no? Sí. ¿Qué puedo saber yo cómo es la lectura de la otra persona
si cada lector reescribe el libro. Sí, señor. Ahí hay una cosa que es muy importante en ese libro y es el lenguaje. Bueno, es un lenguaje simple, muy coloquial, con todo lo coloquial es muy literario, pero está lleno de ironía, de sarcasmo y en algunos casos hasta de chistes. Esa ironía, ese sarcasmo es una forma de contrarrestar los personajes, esas búsquedas infructuosas. Bueno, han dicho que yo tengo humor. Sí. Sí. Digamos que yo no busco la risa del lector. A lo sumo, me gustan las sonrisas de pronto. Ciertas situaciones, tú puedes culminarlas, terminarlas en un hecho trágico de llanto, de grito, de dolor. O apenas te puedes burlar de la misma situación si da para eso. En un país tan violento, tan malhumorado como el nuestro, se mira el humor con curiosidad, como una curiosidad. Hay literatura, pongamos la inglesa. Tú te lees a Chesterton, a Wodehouse, a Evelyn Waugh, etc., en donde tú encuentras que de pronto siempre aflora, ¿no?, esa cosa humorística frente a de tener humor fino terminado. Yo los leo bastante. La literatura inglesa es una de mis amores, ¿no? No estoy hablando de la norteamericana, estoy hablando de la británica, ¿no?, de la inglesa, ¿no? Entonces, no sé. Desde Tristán Shandy, dice que esa es una novela que es humorística, ¿no? Claro. Sí. Desde allí, de Tristán Shandy, ¿no?, etcétera, ¿no? Que yo creo que, bueno, esto es una referencia, que Tristán Shandy debió haber influido en Cosme. De acá sí, acuérdate que en Tristán Shandy y en Cosme el protagonista nace como el tercer o cuarto capítulo. Sí, señor. Sí, señor. ¿No? Ahí está tomado eso. Eso Sí, viene por ahí. Eso viene por ahí. Sí, es posible, ¿no?, que allí también esa La presencia. ironía y el chiste, eso ¿Sí? es parte de tu vida y está en la novela porque eso eres tú. Sí. Es decir, la mirada con que tiene uno muchas cosas, ¿no? Yo realmente a escribir lo que era escribir, solamente fue cuando estaba ya fuera de la casa, estudiando en otra ciudad, entonces escribía cartas a la casa pidiendo plata. Todo el mundo decía que eran muy buenas esas cartas. No, realmente no, nunca las coleccioné ni cosas por el estilo, pero recuerdo que muchos amigos no se divertían muchísimo con esas cosas. Entonces me di cuenta que yo tenía cierta facilidad. Yo creo que hasta ahora en el mundo andino hay más solemnidad que humor, a pesar de que, bueno, ya los humoristas profesionales, de eso es otro cuento, ¿no?, lo que escriben haciendo humorismo como una meta, ¿no? Esa es otra historia, ¿no? Estamos hablando de la vida, es una profesión. Es una profesión. Bueno, estamos hablando de la novela en donde se encuentra eso, ¿no? Es muy raro encontrarlo. Yo encontré en Colombia pocas, y una de las que me llamó mucho la atención fue Asaltos, de Víctor Manuel García Herrero, cartagenero, residencia de Barranquilla, que si tú te pones a ver, allí está exactamente presente también esa cosa humorística. Bueno, la estructura de la novela, ¿por qué la pensaste así? Así con una presentación de una noticia de periódico, después una voz y después la otra voz.
y después un final, Sí, sí. el del aviso. El del aviso, sí. Sí. Ah, Tristan Chandy estaba aleteando. Yo creo que sí. Sí, sí. Porque él es de los que yo admiro, ¿no? Ahora que tú me hiciste esa referencia, claro. De pronto sí. Había, bueno, en los años 80 y parte de los 90, al revés de ahora, que las novelas tienen que ser fáciles, periodísticas, amenas, rápidas de leer. En esa época, en el periodo del boom, se necesitaba era hacer el experimentalismo, la transgresión. Pues allí estaba La muerte de Artemio Cruz, estaba La Casa Verde de Vargas Llosa.